virtual, estamos totalmente en vivo. Hoy es un día lluvioso, ¿verdad? Pero lleno de bendiciones. Esperemos que no te hayas mojado, que estés en casita. Bueno, es una bendición el que podamos hoy reunirnos como Iglesia Torre Fuerte Iztapalapa y amigos que se unen a esta transmisión. Y bueno, pues vamos a dar inicio dándole la bienvenida al Espíritu Santo de Dios y vamos a iniciar con un tiempo de alabanza y de adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Seas bienvenido en el nombre de Jesús. Así es, damos gloria a Dios hoy en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús, sabemos que es un día donde hay lluvia en algunos lugares, pero sabemos que en este tiempo, no importa dónde estés, amado amigo, hermano, hermana en Cristo Jesús, juntos una vez más podemos adorar a nuestro Dios y Padre Celestial Jesucristo de Nazaret. Podemos darle la gloria y la honra hoy en esta noche y podemos declarar que su Santo Espíritu está donde estás tú y está en este lugar. Declaramos cielos abiertos hoy sobre tu hogar, sobre tu familia y sobre cada uno de los que estamos aquí. Exaltamos tu nombre, Cristo Jesús, y declaramos que tú eres santo, que tú eres digno de recibir la gloria y la honra, mi Dios amado. Te amamos, Señor, te amamos, Padre.
estás puedes sentir la presencia, la unción de nuestro Padre Celestial. Le damos la bienvenida y esta noche es una bendición poderte saludar. Le damos la bienvenida. Y bueno, con estos cantos hemos ministrado al Señor, pero también Él nos ha ministrado. Yo te invito a que entregues toda carga, toda tristeza, todo enojo, aquel problema que tienes. Y pues siempre agradecerle a Dios, aún por los problemas, aún por las pruebas. Te agradecemos, Padre, tu amor, tus misericordias, tus bondades, tus cuidados hacia nosotros. Y hoy, Padre, te pedimos que seamos cubiertos con tu bendita sangre preciosa, como padres, como familia que somos. Y Padre de la gloria, ten misericordia de todos nosotros. Señor, que a través de tu palabra hoy nos hables y que podamos ser renovados en fuerzas y bendecidos. Seas bienvenido en el nombre de Jesús y le doy la bienvenida. Gracias por este tiempo al grupo de alabanza, por estos cantos. Y le doy la bienvenida al pastor Euclides. Hola. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos ustedes. Gracias por permitirnos nuevamente estar con ustedes en sus hogares, en sus casitas. Gracias a Dios. Y bueno, pues ya estamos reiniciando otra vez las transmisiones. Tuvimos que dejarlas 2 semanas aproximadamente. Y sí es difícil, estar uno acostumbrado a traer la palabra, el alimento del Señor, y bueno, por alguna causa no habíamos podido, pero gracias a Dios ya estamos retomando nuevamente y esperemos que ustedes también, ¿verdad?, estén a gusto ya ahora sí con este tiempo especial que le dedicamos entre semana a nuestro Dios. Sí, Euclides, ciertamente es muy importante porque cuando tenemos una cita todos, como que a veces estamos encarrerados en los quehaceres, pero nos paramos un poquito, o este medio nos permite seguir haciendo algunas actividades, pero siempre como que cuando hay un compromiso con Dios, ya de parte del pastor, ya de parte de la casa espiritual a la que pertenecemos, como que es ahí donde el Señor nos permite tomar un alimento y nos sentimos bien al final, porque podemos mirar que fue un alimento que nos sustenta, que nos bendice y que aparte el Señor nos ministra. Entonces es una bendición poderte saludar. Qué bueno que estás unido a esta transmisión y hoy vamos a recibir una palabra. Y bueno, queremos ya agradecer a Dios por la vida de Hermelina Mendoza, por la familia Mendoza. Les bendecimos, les saludamos. Esmeralda Padilla, ¿verdad? Les extrañamos, pero les bendecimos en el nombre de Jesús. Elizabeth Rosales también. Por ahí no tuve oportunidad de comunicarme contigo. Bueno, me comuniqué pero no me contestaste, pero te bendigo mucho. Nina Chávez también, que Dios mande tu salud, que Dios te bendiga en gran manera. Cristóbal Elizabeth, te bendigo mucho. Margarita Cepeda, también te extrañamos, te bendecimos. Betsabe Miranda, saludos. Buenas noches. Fer Maldonado también, les bendecimos. A Gudelia García, Gudelia, qué bendición poderte saludar. Indira Vázquez, saludos. Y el pastor Manuel Pérez González. Pastor, es una bendición saludarte. Saludos a tu esposa, a tu familia, a toda la congregación. Y bueno, pues, pastor, vamos a dar inicio a la palabra. Bueno, pues vamos a iniciar. Sé que nos quedamos en las semanas antepasadas, ¿verdad? Veíamos el pecado oculto. Veíamos cómo en muchas ocasiones vamos dejando a veces pecados en nuestra vida que de alguna manera nos entorpecen las grandes bendiciones que Dios quiere traer a nuestras vidas. Y hablábamos, por ejemplo, del clásico, ¿verdad?, que de pronto había imágenes que nos heredaron la familia y que fueron dejándonos a lo largo de la vida, ¿verdad? Y que nosotros no lo queríamos romper por apego, en el sentido de que es que me lo regaló mi abuelita, es que me lo dieron las generaciones, es que lleva 100 años en la familia. Yo quiero recordar el caso de la pastora Ana María, cuando ella conoció por primera vez a Jesús. A mí me tocó ministrarla, ¿verdad?, en ese tiempo. Y recuerdo que me pidió de favor que entráramos a su casa para que se viera qué tipo de cosas son las que no deberían estar en su casa. Recuerdo que entre todos los fetiches, virgencitas, santitos y estampitas y todo, salieron como prácticamente tres
imágenes pequeñas de ángeles y de todo, y finalmente todo eso ella decidió poner fin cuando conoció al Señor Jesucristo. Desde ese momento ella decidió romper con todo ello, pero curiosamente cuando rompimos, quebramos en el nombre del Espíritu Santo, hicimos guerra espiritual. Recuerdo que al terminar, como a la semana me habla, me comenta que aún en la casa se sentía algo pesado, había presencias, había cosas duras que estaban suscitándose en la casa, ¿verdad? Y entonces le dije, bueno, pues vamos a regresar a la casa y vamos a ver. Hicimos oración y de pronto empezamos a seguir orando, pidiéndole al Señor revelación, y en ese momento el Señor me lleva directamente hacia un cajón que estaba empotrado, ¿verdad?, cerca de la pared, y al abrirlo estaba una imagen de un niño Dios así gigante, y estaba así toda adornada, vestida, toda bien arreglada. Y le digo, ¿y esto? Dice, es que esa no, porque esa, si se entera mi mamá, olvídate. Dice, esa lleva más de 100 generaciones con nosotros, o no recuerdo cuántas, pero que eran muchas generaciones que ya habían pasado esa imagen. Y entonces le digo, bueno, pues mira, tú sabes la palabra, tú ya decidiste romper, y bueno, finalmente ahí lo pongo a tu consideración. Y me dice, bueno, pues que no se entere mi mamá, y rompen. Y entonces la rompimos, ¿verdad?, en el nombre de Jesús, la destruimos, y entonces gracias a Dios fue que terminaron esas opresiones. ¿Quieres comentar algo después de que te saqué a balcón de eso? Sí, pues realmente uno piensa que ya está bien y que hay ciertas cosas que no tienen nada de malo, ¿verdad? Pero la situación es que el enemigo sabe los pactos que se hicieron o los pactos que hicimos, y hablábamos de que los pactos con el enemigo forman como una nata aquí arriba de nuestra cabeza. Entonces, si yo había hecho pacto con esa deidad o ese niño o niña, era un niño Dios, Dios de generaciones del abuelo y del tatarabuelo, y yo lo tenía, pues yo le daba un valor muy, muy grande. Pero entendí a través de la escritura que esa deidad tenía un pacto conmigo, y yo lo tenía con él, y tenía autoridad sobre mi vida. Entonces entendí, eso es lo más tremendo, que tiene autoridad sobre mi vida. Y entendí que al romperlo y pedirle perdón a Dios y romper con ese pacto, esa como nube o esa niebla que estaba arriba de mi cabeza, se fue completamente, y pude entender que ahora sí llegaba la bendición de Dios a mi vida. Como decíamos, a veces los pecados ocultos es por ignorancia, a veces por desconocimiento, y otras veces pues porque queremos, ¿verdad? Pero el enemigo, sea cual sea, tiene autoridad, y Dios es el que saca la luz de nuestras vidas lo que tenemos que romper, y a veces el Señor nos los muestra, y pues en el nombre de Jesús sabemos que hay autoridad, y es cosa también de que nos decidamos, y también pues que no tengamos apego a veces a las cosas, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo cuando tú te deshiciste de las cosas, tenías medallas incluso de oro con imágenes. Sí, tenía medallas de oro. ¿Qué hiciste con ellas? Que del bautizo, que de tantas cosas y pactos. Ahí y estamos de vírgenes, hablando de pactos de vírgenes. Lo que hice fue cuando entendí la revelación de Dios, también eran pactos, también tenían autoridad sobre mí. Rompí, pedí perdón a Dios y los eché en las coladeras de la calle del drenaje grande. Ahí las eché, es muy difícil que las encuentren, y pues se fueron al caño. Así es, así es. ¿Por qué no regalárselo a otra persona? Porque regalas maldición. Estás regalando, bueno, es que está bonita, es que me la regaló mi abuelita, es que es oro puro, mejor no, ¿verdad? Y a veces la gente procura quedarse con eso porque pues es oro, porque pues de alguna manera me lo regalaron, me gusta mucho, en fin, tantas cosas, y desgraciadamente lo que hacemos es regalarle a alguien más, ¿verdad? Se lo doy a mi prima, se lo doy a mi sobrina, entonces estás regalando la maldición que tú no quisiste, se la estás dando a otro, y lamentablemente esa es una de las grandes consecuencias. Sí, también me acuerdo que en una ocasión fuimos a orar por una persona, un varón, me acuerdo, a Toluca, sí. Y cuando llegamos a su casa, pues vimos, ungimos, oramos por él, y al final pues aparentemente todo estaba bien, ¿verdad? Pero él había escondido en su mueble, me acuerdo que no sé si fue uno o dos muñecos de esos Chucky se llaman, sí,
Y cuando abrimos, porque como que sentimos que había algo ahí. ¿Fue al final? Fue al final. Abrimos la puerta del mueble y era un muñeco. Eran dos muñecos. Pero cuando él ve que los encontramos, dice, es que me costaron, y creo que cada muñeco le costó 5,000 pesos o más. Yo no creí que tan caros estaban esos muñecos. Y él cuando dijo, no, es que están bien caros. No, están muy caros, me costaron mucho. Y decíamos, bueno, pues tú decides. Pero aquí está el pacto, aquí está la maldición, y tú decides. Y cuando él entendió la palabra de Dios, él dijo, está bien. Yo creo que le dolió mucho, ¿verdad? Claro, 10,000 pesos ya se iban ahí. 10,000 pesos, sí, se rompieron, se destruyeron, pero al poco tiempo vimos la bendición en su vida, en su casa. Entró como gerente en un nuevo empleo que banco, tanto estaba pidiendo. Sí, o sea, porque no tenía trabajo, no tenía finanzas. Él decía, ¿por qué me va mal? ¿Por qué si yo conozco al Señor, por qué me está yendo mal? Y de repente cuando pasa esto, ¿verdad? Se rompen esos pactos, finalmente gracias a Dios él entra como gerente en ese banco, en un banco nuevo. Sí. Le cambió completamente. Sí, y entendí que las cosas que el enemigo prepara para que sean fetiches, son caros los videojuegos, son caros los muñecos, son caras tantas cosas que traen oscuridad, pero con la finalidad de que cuando queramos deshacernos de ellas nos duela y estemos muy apegadas porque nos costó muy caro, y así trabaja el enemigo, poniendo muy caras las cosas que son de maldición, ¿verdad? Entonces tengamos cuidado. Así es. Y hay que ver, porque hay pecados ocultos, ¿verdad? Que sin querer ahí los tenemos, pero el Señor los saca a la luz. Así que sé que esta noche está sacando el Señor a la luz y te va a hablar a tu corazón, te va a hablar a tu vida, y así que dale un repaso a tu casa y abre algunos muebles y checa qué tienes, para que en el nombre de Jesús salga todo anatema de tu casa y puedas tener una casa que anhele la presencia de Dios, ¿verdad? Que no haya obstrucción, para que tú tengas una comunión con Dios y también puedas ser bendecido. Además recuerden también echar un vistazo en los papeles que tenemos, porque normalmente está la fe de bautizo, están todas esas cosas que de alguna manera nos están atando a, vamos a decirlo así, a la falsa religión, nos están pactando a una religión que no tiene nada que ver con Cristo, y desgraciadamente nos detienen las bendiciones, la fe de bautizo, que tu primera comunión, que el santo rosario entre comillas, y cosas similares que tienes en la casa. Tengamos mucho cuidado de tenerlas, porque todas ellas son fetiches. El rosario de hecho se originó en la antigua Babilonia. Ahí es donde de alguna manera los sacerdotes druidas celtas manejaban también esto, ¿verdad? Y lo manejaban allí, este tipo de fetiches, y que hoy la gente cree que cada bolita, ¿verdad?, es un rezo, y cada bolita trae liberación y sanidad a la gente, cuando no es real. La verdad es de que sabemos perfectamente a través de la palabra que esto es distinto. Nosotros a través de la oración es que tenemos comunión con Dios, y no necesitamos, ¿verdad?, de ninguna bolita ahí que nos esté dando a nosotros cierta libertad. Al contrario, yo creo que la verdadera relación en Cristo la tenemos con Él. Por eso esos pecados ocultos de alguna manera están allí muchas ocasiones. Hay mamás que incluso guardan hasta los ombligos de los hijos, desde el que nació primero hasta el que nació al último, y ahí están los ombligos en los libros. Abres el libro y sale el ombligote ya todo seco, destruido y todo, pero ahí está todavía, y lo siguen. ¿Por qué? No saben ni por qué, pero saben que es una tradición el guardar el ombligo, ¿verdad?, de los niños. Yo creo que en el nombre de Jesús no hay mejor cosa maravillosa que guardar esos recuerdos en nuestra mente, en nuestro corazón, saber que están con nosotros, y bueno, creo que es lo maravilloso que Dios nos da, ¿verdad? Sí, sí, creo que a veces a mí me costó mucho trabajo decir, ¿cómo voy a destruir la fe de bautizo? ¿Cómo voy a destruir estos, si son papeles que avalan, que respaldan, que algún día los voy a necesitar? Pero entendí que, por ejemplo, para que te confirmen necesitas llevar la fe de bautizo. Para que hagas tu primera comunión necesitas llevarla de bautizo y confirmación. ¿Y quién te lo pide? La misma institución. Esas cosas en otro lado no te las piden. Y cuando tú sales y estás convencido que Cristo es el camino, la verdad y la vida, tenemos que salir de esa opresión donde creíamos que estaba Dios, y somos libres. Y por eso es que si en los papeles estaba nuestro nombre, ahí están los pactos. Hay que romperlos
con toda tranquilidad, con toda seguridad, y en el nombre de Jesús nadie te los va a pedir. No te va a pasar nada, no te va a pasar nada, porque mucha gente tiene la idea o la creencia, ¿verdad?, de que le va a caer el rayo por haber hecho eso, o que probablemente, ¿verdad?, va a pasar el tráiler encima de uno. No es cierto, eso no sucede en el nombre de Jesús, porque hoy sabemos que Cristo, el Dios Todopoderoso, está con nosotros y no una institución creada por los hombres. Así es, y bueno, pues vamos a ver a través de la palabra qué es lo que nos dice el Señor referente a los pecados ocultos. Claro que sí. Otro de los pecados ocultos lo vemos en Isaac, en el hombre llamado Isaac, ¿verdad?, que está en Génesis 27:1. Aquí vamos a encontrar la desobediencia de los hijos. Wow, aquí ya empezamos a entrar otra vez, pero la desobediencia desgraciadamente acarrea maldiciones. Miren, Génesis 27:1. Aconteció que cuando Isaac envejeció, sus ojos se oscurecieron y quedó sin vista. Entonces llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío, y él respondió: heme aquí. Entonces vemos que la actitud que tomó Esaú cuando escogió a sus dos esposas, ¿verdad?, de alguna manera no fue del agrado de su padre, y eso provocó, porque en Génesis 27:2 y 3 nos menciona claramente que él, en desobediencia por ver que su papá le había mandado a su hermano, ¿verdad?, a conseguir esposa, que consiguió a Rebeca. Precisamente en ese tiempo encontramos que él pues se da cuenta que a su papá le desagradaba que ellos tomaran hijas de otros pueblos, y él, para hacer enojar a su papá Esaú, toma la difícil decisión de ir y tomar mujeres que eran del pueblo que más desagradaba a su padre. Entonces ya lo hizo con conocimiento de causa de que a su papá no le agradaba, ¿verdad?, que tomaran esposas diferentes. Mira lo que dice Génesis 26:34. Génesis 26:34. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Ben Eteo, y a Besemat, hija de Elón Eteo. No conforme con lo que había hecho, vio que a su padre no le agradaban las mujeres de Canaán, y tomó una de ellas también. Es decir, ya papá había dicho, ya papá había hablado: no quiero que se casen hijos con mujeres de pueblos que no son. Recordemos que Dios escogió un pueblo especial, por eso Dios pedía que sus hijos de ese pueblo se casaran con el mismo pueblo, ¿verdad?, para que de alguna manera no los desviaran de la fe, no los desviaran de Dios. Y desgraciadamente vemos que la desobediencia de Esaú llegó a tal grado, porque vieron que Isaac fue a tomar hijos de la familia del mismo pueblo de Dios, que fue Rebeca, que se encontró a Rebeca, y ustedes saben la historia. Y finalmente, cuando él encontró, ¿verdad?, esa familia, finalmente se lleva a Rebeca como esposa y regresa, ¿verdad?, a su pueblo. Pero entonces él, para hacer enojar a su padre, toma la decisión, ¿verdad?, de ir a Canaán, y tomó una mujer cananita, una mujer del pueblo, ¿verdad?, que Dios aborrecía. Por eso Génesis 28:6, mira lo que dice: vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí, y que cuando la bendijo le había mandado diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Entonces encontramos, ¿verdad?, aquí la amplia desobediencia cuando de repente encontramos, es decir, no solamente la desobediencia con quién te vas a casar, sino la desobediencia que tenemos a los padres. Vamos a hablar de los padres naturales o de los padres espirituales. Una familia que normalmente los hijos nos van a criticar mucho, porque siempre van a decir: todo me dices que no, ¿por qué mis amistades no te gustan? ¿Por qué mi familia no te gusta? ¿Por qué mis amigos? ¿Por qué esto? ¿Por qué no puedo salir noche como los demás? ¿Por qué no puedo ir a los antros como todos los demás? Y a veces pensamos que la familia es mala, que papá es malo, que mamá es mala, pero en muchas ocasiones prohibimos porque queremos que de alguna manera nuestra familia no entre en una decadencia espiritual, material, y que no entre, ¿verdad?, en un momento dado
basado en peligros, ¿verdad?, que hay en la noche y en peligros que hay en la propia vida. Por ese motivo es que no queremos que nuestros hijos vayan a antros como todas las demás familias, porque no queremos que aprendan lo que aprendieron otros pueblos. Cuando tú y yo hemos recibido el llamado de Dios, también somos pueblo escogido, también nosotros estamos siendo llamados. Porque, por ejemplo, como pastor, yo como pastor ya no puedo estar adulterando, ya no puedo estar robando, porque de alguna manera ahora yo como padre, como hijo de Dios, sé que soy pueblo escogido y yo no puedo meterme nuevamente a la suciedad de la cual Cristo me lavó. Ahora tengo que pedirle perdón a Dios, arrepentirme y estar en todo lo que yo hago. Por eso el apóstol Pablo nos deja una exhortación a todo el pueblo al decir qué comunión hay entre la luz y las tinieblas, dando a entender, ¿verdad?, que prácticamente en 2 de Corintios 6:15 nos dice así: ¿qué concordancia hay Cristo con Belial? Es como si dijera, ¿qué tiene de igual Cristo y Satanás? Nada. Satanás es todo lo malo, es todo lo oscuro, es todo lo perverso, pero del lado de Cristo encontramos lo santo, lo puro, lo bueno, lo maravilloso. Ahí está la gran diferencia. No hay nada que sea prácticamente que se pueda comparar uno con el otro, nada en absoluto. ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Por eso manda el apóstol Pablo, también lleno del Espíritu Santo, a que los cristianos, los que conocemos las palabras del Señor, no nos reunamos o no nos unamos a casarnos con mujeres u hombres que no tengan al Señor en su corazón, porque desgraciadamente o apartan a la mujer o apartan al hombre, y estos dos se alejan desgraciadamente. Esa es una de las grandes consecuencias. Por eso el apóstol Pablo hablaba que la desobediencia de los hijos hacia los padres, ¿verdad?, puede provocar muchas veces maldición en la vida de la familia, en la vida de cada uno de nosotros. Por eso la importancia, tal vez ya conocimos al Señor y mi esposo, mi esposa no busca del Señor, pues no te alejes del Señor, agárrate del Señor, afiánzate del Señor. El apóstol Pablo decía que a través de tus oraciones tú santificas al hombre, tú santificas a la mujer y a tus hijos, porque de alguna manera, ¿verdad?, de esa forma cada uno de nosotros haremos santos a nuestros hijos a través de la oración. Pastora Ana María. Sí, hablabas de Esaú, y Esaú es... Esaú, ya ves. Esaú es, pocas veces lo hemos abordado, ese nombre de Esaú pocas veces lo hemos hablado, más que cuando lo comparamos con Jacob. Pero vemos que Esaú sí se apartó para escoger mujeres cananitas, y las cananitas siempre han sido enemigos de Israel. Dice la escritura que hasta el día de hoy son enemigos, porque ellos adoran a Baales, ellos no reconocen a Dios como el creador del cielo y de la tierra, ni se someten a él. Y fíjate que cuando Esaú, viniendo de los patriarcas escogidos a través de Abraham, o sea que estaban muy cercanos, ellos escuchaban la voz de Dios, porque no había Biblia, era un pueblo escogido, como dices que en ese tiempo Dios hablaba directamente al pueblo de Israel, y sabemos que el pueblo de Israel dijo, después de varias generaciones, ya no queremos escuchar a Dios, mejor que nos pongan un rey, queremos ser como los otros pueblos, porque la verdad, el escuchar a Dios directamente nos da miedo. No, preferimos que mejor calle Dios y que nos pongan un rey, y seamos como los otros pueblos también, escuchando a los reyes o hoy los presidentes. Desechar la presencia de Dios. Desecharon la presencia de Dios, y eso es porque realmente se unieron a yugos desiguales, entraron otros pensamientos, entraron otros atractivos, porque mira, Dios era muy especial, o es muy especial en cuanto a la santidad, y los dioses paganos, al contrario, incitan a la perversidad, al pecado, y por eso es que muchas veces queremos como que justificarnos. Quisiera pedirte que nos hables de los pueblos cananitas. ¿Por qué hay maldición en ellos? ¿De dónde nace la maldición? ¿Por qué Dios no quería que se juntaran con ellos? ¿De dónde nace esa perversión? Bueno, pues recordemos que ahorita en Josué estábamos hablando de esa situación, y de que cuando viene el diluvio, que se salva nada más la familia de Noé con sus 3 hijos y sus 3 nueras, y cuando llegan a ocupar tierra nuevamente, cuando bajó el agua, cuando Dios les dice ya pueden salir, pues uno de los hijos, se dice que estando el papá ¿Quién borracho, era el papá? Era Noé, se dice que lo descubrió, ¿verdad? Lo descubrió desnudo,
Y bueno, traducido en la Biblia, el descubrió muchas veces significa que también lo violó. Bueno, está eso muy tremendo, pero cuando se da cuenta Noé de que sucedió eso y que se lo hizo su hijo, él maldice. Cam. Cam. Ese fue su hijo Cam, el que violó. Su hijo Cam. Pero cuando tiene a su hijo Cam, maldice a su hijo. Es que esto es tremendo. ¿Saben qué connotación tiene? Realmente cuando dice vio la desnudez de su padre, no violó a la mamá, no violó al papá, violó a la mamá. Por eso cuando quedó embarazada la mamá, su mamá de Cam, maldice a Canaán. ¿Y quién es Canaán? El bebé que venía fruto de ese incesto. Eso fue tremendo, por eso es que de alguna manera cuando leemos la Biblia no dice maldito sea Cam, que él fue el que cometió la vileza. No lo maldice a él, maldice al hijo y le dice maldito Canaán. Y entonces en ese momento uno dice, ¿de dónde salió Canaán? Pues ¿de dónde? Claro. Yo ni siquiera había leído que estaba Canaán, pero es que era el fruto de la violación que ya venía. Y por supuesto, delante de los ojos de Dios, el que el hijo esté sexualmente con su madre, no es correcto. No, aunque lo veas en las novelas, aunque lo veas en las películas, aunque lo veas en donde lo veas, todo eso está torcido por el diablo. Pero la sexualidad ahí ya vemos que se rompió completamente y de alguna manera se degradó a tal grado, ¿verdad? Que ahí empezó la maldad tremenda del pueblo de Canaán. Por eso cuando Canaán se hace grande, se hace un pueblo, una nación, pero por supuesto, si ya estaba ese pecado, ¿qué otros pecados traían? ¿Qué otras maldiciones traían? Cosa tremenda. Pues sí, vemos que traían muchas maldiciones y siempre estaban oprimiendo al pueblo de Israel. Por eso es que Dios se molestó mucho de que tomaran los israelitas esposas o esposos de Canaán, ¿verdad? Y por eso le advirtieron a Esaú, no tomarás esposa. Y su papá sabía perfectamente. Claro. Le advirtió, pero como dices, muchas veces como hijos no queremos escuchar a nuestros padres, muchas veces como hijos creemos que ya somos maduros, ¿por qué me dices si yo ya lo sé, no? Si hay jovencitos que nos están escuchando, por favor oigan esto, de verdad, vale la pena escucharlo porque en la obediencia está la bendición. Ahí es donde Dios bendice, cuando obedecen a sus padres, aunque parezcan injustas las decisiones que ellos toman, pero es que es la verdad, necesitamos escuchar a nuestro padre, a nuestra madre, porque ellos saben lo que nos conviene, ellos saben lo que necesitamos, ellos saben lo que nosotros de alguna manera nos va a llevar y nos va a garantizar el éxito. Sí, los jóvenes pues todo les molesta, ¿verdad? Yo me imagino un Esaú que la verdad dijo, pues ahora para que se le quite, voy a ir a ese pueblo y voy a ver, porque de ahí quiero tomar una novia, ¿no? Y allá pues la verdad allá no les exigen tanto como el Dios de Israel. Y voy a desobedecer a mi papá porque estoy molesto con él por lo que hizo, ¿verdad? Porque le dio la primogenitura a Jacob. Entonces a veces en rebeldía, a veces no entienden las cosas, ¿verdad? Sobre todo la rebeldía, que la rebeldía habla de que cuando entra la rebeldía en el corazón de alguien, no hay quien lo pare y se va a dar de topes y él es el que va a chocar en la pared, pero muchas veces la misericordia de Dios, que es la que pedimos como padres a los hijos, pues llega, pero a veces sí se lastiman tanto los hijos que llegan a fracasar, que llegan a quedar atrapados muchas veces en drogas o atrapados en una relación donde sabemos que a veces les advertimos, ¿verdad? Y se metieron y se casaron con alguien que no debían y al rato vienen las consecuencias. Entonces todo debe de ser en su tiempo, en orden, en obediencia, escuchando la voz de Dios, escuchando a los padres, y caminando con prudencia, caminando con esa madurez, a pesar de ser jóvenes, ¿verdad? Porque siendo jóvenes, imagínense cuando a los 10 años ya van a la escuela y ya quieren novia o novio, ¿no? Si no es ni edad, o sea, son muchas cosas. Ustedes van a la escuela, ustedes deben de aprovechar la escuela y prepararse porque les falta mucho camino para formar una carrera y que puedan ustedes el día de mañana recibirse y tener con qué defenderse en la vida, un buen trabajo donde se desempeñen porque están preparados, pero a veces pasan, si de los 10 años tienes la misma novia, el mismo novio, y a los 15 años pues ya te quieres casar, ya 5 años de noviazgo, sí. Y luego ¿para qué tanto noviazgo o para qué tantos novios si nada más pierdes el tiempo? Mejor mira, apártate,
disfruta el estar solo, Tu juventud, ajá, el desarrollarse mentalmente, todo, de verdad, todo. Aquí vemos a un Esaú que era a los 40 años cuando buscó novio, ¿no? Como si ya estaba crecidito, ya sabía lo que hacía, ya había vivido algo, ya había... Y luego tenía unos padres que hablaban con Dios, o sea, tenía un buen consejo, tenía una buena educación, sus padres amaban a Dios y tenían un buen comportamiento ante la sociedad, ante su familia, que por supuesto como seres humanos y también ellos se enojaban, cometían errores, pero eran temerosos de Dios. Entonces como hijos a veces, mira, buscamos pretextos y juzgamos a los padres, pero vemos que aunque tengan a Dios, aunque uno no lo tenga, siendo jóvenes siempre van a estar a disgusto con la familia que tienen, ¿verdad? Pero también dice por ahí que la juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo, y vemos que a veces también en esa juventud se sufre mucho, porque yo decía, bueno, según los hijos, porque los papás les hicieron mucho daño, pero ¿qué pasa cuando un hijo le hizo mucho daño a su papá y cómo se le llama, ¿no? Porque también hay hijos que lastiman el corazón de los padres. Por eso es importante que desde la juventud, desde niños, sean inculcados en el camino de Dios, con el temor de Dios, con la palabra. Y dice, instruye al niño en su juventud para que cuando sea grande no se aparte. Y también por eso es bueno corregirlos y disciplinarlos. Yo decía, bueno, si realmente eres un padre y que amas a tus hijos y te interesan tus hijos, sí debe de haber disciplina, porque decimos, es que pues ya está grande, que él decida, pero no, como padres tenemos esa labor de orientarlos, de hablar con ellos, de platicar con ellos, de instruirlos, de guiarlos, de apoyarlos, pero también tienen obligaciones. Entonces es un montón de cosas que también eso luego nos lleva a tener pecados ocultos, y por eso luego no somos bendecidos, porque de jóvenes tranquilamente se juntan con jóvenes que ya tienen pornografía, que ya traen sus celulares, que ya traen algún dispositivo, pero lo usan para lo malo, buscan lo malo porque es la curiosidad, pero muchas veces ahí están los pecados ocultos, hay que tener mucho cuidado. Muchas veces salen de la escuela o llevan cosas que no les edifica, como el vino también. El vino se está moviendo hoy en día como vamos, de una forma impresionante, salen de las tiendas el licor, y vemos que ya hay jovencitos, los cigarros no se diga, o sea, son tantas cosas que en qué te ayudan, no te edifican, y eso también el día de mañana pues te lleva a ser esclavo de algo. Así empiezan los vicios también. Entonces no seas obstruyendo tu bendición delante de Dios, aún siendo jóvenes, aún siendo grandes, debemos de buscar siempre algo que nos convenga y escuchar y seguir a Dios definitivamente. Y esos pecados ocultos hay que sacarlos, hay que identificarlos, hay que verlos, que el Señor los revele y echarlos fuera, y que Dios nos dé la fortaleza también. Es cierto, fíjate que ahorita me hiciste reflexionar y pensaba muchas cosas. Recuerdo que cuando yo iba a la secundaria nos pidieron en una ocasión entrar al laboratorio y íbamos a disecar la famosa rana, y recuerdo que nos pidieron 1 litro de alcohol por niño y que íbamos todos, ¿no? Y finalmente era 1 litro de alcohol que nos pidieron para echar a la ranita ahí, pero a fin de cuentas muchos no llevaron la rana y por obvias razones muchos nos quedamos con el alcohol. Al terminar saliendo de allí, muchos compañeritos dijeron, vámonos al deportivo, y nos fuimos al deportivo, y llegamos al deportivo y empezamos a jugar, cuando de repente vi, estaba una bolita de jóvenes, y de repente me voy con ellos, y pues ya estaban tomando frutzi aparentemente, y nos dieron frutzi a todos los demás, pero era frutzi con piquete, y pues todos empezamos a beber, y nos damos cuenta que era alcohol. A fin de cuentas, cuando se terminó la primera botella de alcohol, dijeron, saquen la segunda, y sacan la otra botella, y todos tomando de allí. Y de verdad, fíjate cómo en la juventud, desgraciadamente, muchos de nosotros caemos en los engaños de los demás jóvenes, todo porque no queremos salir del núcleo de los amigos, de los cuates, queremos quedar bien con ellos. Además, recordemos otra anotación con referencia a la adolescencia, es de que la palabra adolecer, adolescente, habla de que adolece, algo le duele, y como les duele algo, ese algo hay que sanarlo, hay que ayudarles a los jóvenes en qué es lo que les duele.
quieren conocer la sexualidad, están conociendo su mundo, y como apenas empiezan a conocer su mundo, ellos quieren experimentarlo también, y de alguna forma por eso es que vemos que los jóvenes son muy aventados y empiezan a hacer cosas que probablemente no se deberían de hacer, pero que nosotros como padres también tenemos que hablar con ellos, orientarlos en todo aspecto, ¿verdad? No nada más meterles Biblia, porque la Biblia les va a decir, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no, meterlos como padres, como maestros, y meterlos a nuestra visión de alguna manera, pero hablándoles de las cosas reales que están existiendo en la vida, como decíamos la sexualidad, por ejemplo, como los problemas que se dan en el trabajo, como los problemas que se dan, para que ellos se formen un panorama más claro de lo que realmente es, de lo que es las malas amistades, lo que son las buenas amistades, el amigo que le va a enseñar, que le va a ayudar, que va a estar pendiente suyo y que probablemente lo va a amar o lo va a estimar o lo va a querer como un verdadero amigo, no como aquellos que solamente se aprovechan. Cuando tienes algo eres amigo, cuando no tienes nada no eres amigo. Entonces ciertamente tenemos que encauzar a nuestra juventud, también ayudarles, ¿verdad? Porque la palabra, decimos adolescente, es algo les está doliendo a nuestros jovencitos que están a punto de llegar a ser prácticamente jóvenes, porque todavía están en la adolescencia. Algo les está doliendo, tanto niñas como niños, por eso de repente un día son alegres, de pronto están tristes, pues de pronto quieren novia, de pronto ya no quieren, de pronto sí, de pronto no, de repente estallan, de repente explotan, de repente están de buenas, de malas, pero hay que tratar de entender precisamente qué es la adolescencia. Así es, y yo creo que Esaú pasó también todo esto, y Jacob, y como hermanos yo creo que hasta se peleaban. Dices muy chistoso Esaú, dices Esaú. Esaú, sí. Esaú, y que también Esaú en su juventud, bueno, fue poderoso cazador, era muy bueno, entonces eran otros atractivos en su época, ¿verdad? Claro. Ahí no había Nintendo, ni secundaria, así es, ni los frutsis. Pero bueno, yo creo que por ahí también, siempre en todas las épocas ha habido cosas que nos apartan de Dios. Sin embargo, pues los papás lo instruyeron, pero entró en rebeldía aún a los 40 años. Entonces hay que tener cuidado, porque también los 40 son delicados, son peligrosos, por ahí dicen, porque luego los papás ya grandes y quieren sentir jóvenes a esa edad. Sí. Y empiezan también a buscar jovencitas. Entonces fíjate cómo en todas las edades hay peligro. Claro. Y tengamos mucho cuidado, tengamos el temor de Dios. Nos conviene tener a Dios en nuestro corazón, apartarnos de las cosas malas, de esos pecados ocultos, y tener en nuestro corazón el temor de Dios, y poder disfrutar la familia que tenemos, la esposa, el esposo, a los hijos, y saber el compromiso que tenemos al haber adquirido una familia y tener hijos, son compromisos grandes, y que el día de mañana Dios nos va a pedir cuentas de la familia que nos dio. Así es. Bueno, pues yo creo que se nos acabó el tiempo, fíjate, son las 8:50. Bueno, nos quedan muchos pecados más que trabajar. Probablemente vamos a tener otras pláticas al respecto, porque por ejemplo sigue el tema de Ana, que una mujer llena de amargura. ¿Cuánta gente no conoces que está llena de amargura en su corazón? Y vamos a ver, probablemente, a lo mejor no la próxima semana, pero vamos a espaciarlo un poquito para no dar tanto pecado oculto, ¿verdad? Y probablemente pecado oculto lo veamos la próxima semana, el próximo martes, primeramente Dios, la tercera parte, donde vamos a ver el caso de Ana, la amargura. Vamos a estar viendo otros casos, ¿verdad? Que nos van a abrir la puerta para ver qué es lo que tenemos en el corazón. Por ejemplo, el pecado de indiferencia también, esos son pecados que vamos a ver, y pecados diferentes, ¿verdad? Que desgraciadamente podemos tener en nuestras vidas, como el pecado de Usías, ¿verdad? Que de alguna manera el Señor lo levantó como rey de Israel, pero finalmente encontramos que Usías tuvo un pecado tremendo, usurpó funciones de sacerdote que no le correspondían. Esto es para la gente que en muchas ocasiones no es guerrera, se mete de guerrera, no es intercesora, se mete de intercesora, no es pastor y se mete de pastor, no es líder y se mete de líder. Entonces ahí vemos cómo le desagrada a Dios y la manera en que Dios paga a todos ellos. Por eso es muy tremendo hoy que en estos tiempos hemos tenido la era de la imitación, donde hay gente que está imitando a los pastores, a los profetas, y está levantando su propia iglesia, se levantan a sí mismos como pastores, empiezan a hacer de las suyas, y desgraciadamente vemos que Dios les paga tarde o temprano
tremendamente como lo vamos a ver. Así que va a estar muy interesante, primeramente Dios, vamos a, el próximo martes continuamos con pecados ocultos en el nombre de Jesús, y por favor vamos a continuar en esta noche. No sé si Ana María tengas por aquí más saluditos para quienes se conectaron con nosotros. Sí, pues queremos saludar a nuestros jóvenes y les recordamos que ya se abrió una página donde se les está entregando alguna información de edificación a sus vidas, donde como jóvenes de Casa Torre Fuerte Iztapalapa podemos interactuar, podemos convivir, podemos estar en una visión, ¿verdad?, de edificación por los comentarios. Recordemos que hay noticias, que hay palabra de Dios, que hay, vamos, no es religioso el asunto, sino se puede decir que sea para pues algo que les atraiga a los jóvenes, ¿verdad? Queremos poner, a lo mejor se estrena esta película, ¿verdad? Hay en cartelera, que ahorita no hay cines. Pero bueno, ustedes estarán viendo la información que se está subiendo en esta página, así que les invitamos a que si no te has unido a esta página lo puedas hacer. Y bueno, nada más es entregarnos tu número de WhatsApp y ya estaremos todos en unidad como jóvenes Torre Fuerte Iztapalapa. Queremos saludar esta noche a Rebeca Cortés, saludos, a Fabis Cristo Vive, saludos, a Kikiriki de Oro, hola, Isabel estás? Pérez Rosales, Mari Cornejo, Saludos, a María Mari. José Velázquez, Gloria Naca, Saludos. Claudio Cardoso, Saludos, claro. a Guadalupe Martínez, Saludos. Rosa León, Saludos. Gris Ol, Gracias a Víctor Dios. González, Saludos, Víctor. Marbella Naca, Marbella, saludos. y hay más personas, pero no aparece su nombre. Queremos bendecirles y cubrirles esta noche con la sangre de Cristo en el nombre de Jesús. Cubrimos a nuestros pequeños, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, cubrimos a los padres de familia de esta casa, bendecimos sus vidas y que el Señor nos siga guardando de toda opresión espiritual y también material en el nombre de Jesús, que nos haga invisible ante toda la gente mala, perversa que hay en la calle, que si salimos nuestra salida siempre sea bendita y guardada en el nombre de Jesús, que nuestro regreso también sea bendecido y que donde vayamos, si es que vamos a trabajar o a alguna actividad, que el Señor nos abra puertas, que el Señor renueve nuestras fuerzas, nos dé la energía y la salud para hacer la actividad que tengamos que hacer día a día, que Dios sane al que está enfermo en el nombre de Jesús, que Dios dé la provisión a nuestros hogares para cubrir nuestras necesidades, que Dios bendiga nuestra alacena, nuestro refrigerador, que Dios bendiga nuestra mesa, que Dios bendiga la obra de nuestras manos, que Dios bendiga nuestras finanzas, que Dios nos bendiga en el nombre de Jesús, que Dios cerque de ángeles nuestra casa con fuego de Dios encendido, y que ese fuego de Dios encendido aquí en esta casa espiritual Torre Fuerte Iztapalapa, en el auditorio Torre Fuerte Iztapalapa, en tu casa, en tu hogar, que Dios ponga fuego consumidor alrededor de cada hogar, destruyendo toda obra de las tinieblas como maldiciones, hechicería, brujería, envidias en el nombre de Jesús, y declaramos que por un camino vienen nuestros enemigos, pero por 7 huyen en el nombre de Jesús, y que nuestro Padre Celestial tiene cuidado de bendecirnos y de cubrirnos con su bendita sangre preciosa. Seas bendito, bendecido, y pastor, te dejo la palabra. Gracias. Hoy venía inspirada la pastora, habló, pero está por los codos. Qué bueno, gracias a Dios, me da gusto, ¿verdad? Gracias a Dios, pues bueno, yo creo que nos vemos primeramente Dios el jueves, 8 de la noche nuevamente, primeramente Dios, aquí estamos, y el domingo a las 10 de la mañana, recuérdense, estamos el viernes, también estaremos de guardia en Radio 1440, primeramente Dios, desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Así que primeramente Dios, nos escuchamos y nos vemos por todos los lugares. Que Dios los bendiga y que pasen muy buena y linda noche. Así es, buenas noches. ¡Aleluya!